One Piece acaba de soltar la revelación más grande hasta ahora de toda su historia en el capítulo 1138, pero en lugar de respuestas o diálogos directos, nos lo dejó en un mural lleno de jeroglíficos y 3 leyendas escritas en Harley, sobre 3 mundos, 3 eras distintas, pero con un solo hilo en común: el dios del sol, el cual ha estado en los momentos clave que han cambiado la historia. Pero esto no es una línea de tiempo exacta ni nos está diciendo que estas fueron sus únicas apariciones. Son fragmentos de una historia muchísimo más grande, piezas de un rompecabezas que nos toca armar y aún faltan piezas. Pero hoy les traigo lo que pude descifrar de la revelación más impresionante hasta ahora y lo que esto significa para el futuro de One Piece. La tierra estaba cubierta de fuego. Las personas sucumbieron al deseo y tocaron el sol prohibido. Los esclavos rezaron y el dios del sol apareció. El dios de la tierra enfureció tanto que junto a la serpiente de fuego kármico envolvieron el mundo entero en muerte y oscuridad. Después de ello, nunca más volvieron a encontrarse. Este es el mundo que existió antes del primer gran reinicio en One Piece o la primera inundación. El inicio de la historia antigua que llevaría al mundo a su primera destrucción y el más complejo de descifrar, ya que aunque no sabemos mucho del siglo vacío, sí hay algunas pistas a diferencia de este punto de la historia. Pero según el escrito y el mural, en este primer mundo existía una civilización humanoide muy poderosa que aparentemente controlaba el mundo y era la única existente, alcanzando un desarrollo sin precedentes ya que consiguieron un poder que se asemejaba al del sol, que muy curiosamente dicha civilización se parecen muchísimo a nuestra era actual. Si vemos aquí, hay un montón de edificios contaminando el aire y con líneas de producción mediante engranajes. Incluso eso explicaría por qué aún después de 2 inundaciones siguen existiendo espacios de tierra con civilizaciones bien marcadas que se basan en las que realmente conocemos, teniendo una ruta hacia lo que parece el subsuelo y sacando pequeños soles como si de una mina se tratara. Esta es la parte más complicada de entender, así como la Mother Flame, que posteriormente hablaré de ella, son fuentes de energía, y lo único que conocemos actualmente que se saca de la tierra como mineral y que genera energía como si de un sol se tratara es el material nuclear. Dicho poder provocó que los esclavos rezaran por una salvación, apareciendo ante ellos el dios del sol como si de un salvador se tratara, lo que provocó la ira del dios de la tierra que junto con la serpiente de fuego envolvieron el mundo en muerte y caos. Entonces lo que este mural parece estar diciendo es que en el pasado hubo un primer gran conflicto entre los marginados que fueron liberados y guiados por el dios del sol, contra las fuerzas que gobernaban la tierra en ese entonces y que obtenían el control mediante el poder nuclear. ¿Acaso les suena conocido? En la cual intervino el mismo dios de la tierra, ya que un dios externo llegó a interferir en los muchos sacrificios que se hacían bajo la tierra para sacar los minerales. Incluso puede que la serpiente de fuego sea un reflejo de estas armas y en este momento las conocemos como armas ancestrales. Díganme, ¿qué otra cosa además de una bomba nuclear podría borrar hacia Lelouch? He visto que algunos relacionan esta parte con lo visto en la mini historia de Nel, pero yo creo que todo lo de la luna fue después del primer reinicio, ya que en el mismo mural del capítulo 1138 podemos ver varios barcos que logran escapar de este primer mundo. Uno yendo a la luna para iniciar con una nueva civilización, creando así las 3 razas lunares gracias a la radiación. Incluso esto puede explicar la mayoría de las razas y los cuerpos raros que hace Oda. Por algo todos son humanoides y hasta se pueden reproducir entre ellos. También hay un barco que está intentando flotar, el cual se parece muchísimo al Noah que vimos en la isla Gyojin, el cual al parecer también hace referencia al mito del Arca Noé, ya que vemos como hay pares de diferentes especies y lo más curioso que podemos percibir es a un rey, el cual hasta parece que puede navegar literalmente los mares, llegando al segundo mundo sin mayores percances. Sabemos que el dios del sol en realidad es Nika, el cual es como un Luffy pero de hace más de 1000 años. El dios de la tierra ya nos los habían presentado en una estatua de Skypiea y posiblemente sea el que tiene alguna relación actual con Im-sama, mientras que la serpiente puede que no sea una serpiente como tal, sino una interpretación a la destrucción del mundo o unas armas muy poderosas, ya que en muchas mitologías las serpientes se relacionan con destrucción, fuego o agua. La primera gran civilización ardió. El mundo se sumió en la oscuridad y la conexión entre la tierra y el sol se rompió. Esto dio inicio a un nuevo ciclo. Uno en que los sobrevivientes intentaron prevalecer en diferentes entornos y muchos tuvieron modificaciones corporales como extremidades largas, volverse peces para sobrevivir debajo del agua o alas para vivir en los cielos. Pero a lo largo de los años la historia fue borrada y el mundo tuvo que empezar de nuevo. Se sintieron alientos en medio del vacío. El dios del bosque envió a sus demonios y lo único que esparció el sol fueron las flamas de la guerra.
La gente de la media luna tuvo un sueño. La gente de la luna tuvo un sueño. Los humanos mataron al sol y se convirtieron en dioses. El dios del mar se puso furioso y después de ello, nunca más volvieron a encontrarse. Si el primer mundo es el término de nuestra era actual, el segundo fue un conflicto constante, donde el equilibrio del mundo se rompió por completo. Los dioses fueron traicionados y todos los poderes fantasiosos fueron creados. En la parte del mural del segundo mundo no hay mucha información. Lo importante aquí es el relato, el cual describe que después de la destrucción del primer mundo, el vacío sopló un aliento, lo que puede interpretarse como el inicio de una nueva era. El dios del bosque enviando demonios no creo que sean demonios como tal, sino que es el alimento envenenado por la radiación que provocaban las mutaciones antes mencionadas, algo como las slimes. Y el sol, en lugar de guiar, solo propagó la guerra, el cual se podría teorizar que era Joy Boy en la época en la que la raza de los gigantes era bélica, intentando consolidar las razas del mundo. Pero gracias a un mundo recién destruido, lleno de radiación, con poca alimentación, la única manera de sobrevivir es mediante la guerra. La parte más extraña y poco comprensible es la de los sueños. No sé por qué hablan dos veces de los sueños de los habitantes de la luna y no sé cuál es la diferencia entre los de la media luna con los de la luna normal, cuando solo son fases de acuerdo a la luz del sol. Pero pueden ser los sueños de todos los nuevos habitantes del segundo mundo, los cuales quieren un mundo pacífico en el que no teman por los alimentos, los cuales empezaron a experimentar con la fruta y los bosques radiactivos para poder salvarse. Aunque también ya han mencionado varios personajes que el mundo parece provenir del sueño o fantasía de alguien, así que quién sabe. De todos modos, todo este video son teorías, así que sigamos con la parte más clara. Los humanos mataron al sol y se convirtieron en dioses. El dios del mar se puso furioso. Todo esto puede referirse a que los humanos restantes traicionaron a Nika, que aún vivía, para encerrar su poder en una fruta del diablo o en la primera semilla para plantar el árbol y así tener las frutas del diablo, combinando así las frutas radiactivas que proporcionan el dios del bosque, el cual seguramente es el árbol gigante que vemos, y el sueño de los seres lunares, los cuales puede que el dios del sol esté convirtiendo en realidad, lo cual provocó al dios del mar, y así es como cualquiera que come una fruta del diablo no puede volver a nadar, pudiéndose combinar los relatos en esta historia entre el sol y Joy Boy, ya que el primero en comerse la fruta del dios Nika fue Joy Boy para poder pelear en la guerra del siglo vacío, siendo este el mundo que se destruyó en el siglo vacío y que el gobierno mundial intenta ocultar, pero que obviamente la destrucción de este mundo no es del mismo impacto que la del primero, y en realidad aún vemos actualmente las consecuencias de lo que pasó en ese entonces con las frutas del diablo y las mutaciones, generando un mundo con más orden y menos problemas de comida, pero como sabemos, aquí es donde el gobierno mundial toma el control e incluso seguramente el que tomó el control, Osama, es el mismo rey que pudo sobrevivir en la primera era, logrando sobrevivir mediante avances tecnológicos y siendo el creador de las frutas para sobrevivir. En medio del caos hay un vacío. Una inconveniente sombra del pasado recuerda el día prometido. La voz de la media luna puede escucharse. El dios del sol baila y ríe mientras conduce el mundo hacia su fin. El sol regresará y traerá consigo un nuevo mañana. Después de ello, seguramente volverán a encontrarse. El segundo mundo terminó con el conflicto del siglo vacío, siendo el tercer mundo la era actual de One Piece y todo lo que ha pasado desde que se estableció el gobierno mundial, que a diferencia de los dos mundos anteriores, aquí sí podemos saber casi por completo qué es lo que está pasando y entender a detalle el mural, pudiendo relacionar la mayoría de los jeroglíficos con personajes o cosas que ya conocemos. Es obvio que el mundo actual no es pacífico como el sueño que se tuvo en el anterior mundo, siendo Joy Boy el que dejó la promesa de que un día habrá liberación, siendo esta la inconveniente sombra en medio del caos actual. Lo de la media luna, como dije, no entiendo a quién se refieren, pero seguramente tenga que ver con la voz de todas las cosas, ya que alguien la puede escuchar, y sabemos que Luffy tiene poder de escucharlas. El dios del sol que baila y ríe mientras conduce el mundo a su fin, obviamente es Luffy con su fruta liberada, que específicamente este es el punto que podemos ver plasmado en el mural, llevando a todas sus tropas que en Dressrosa le juraron lealtad, así como sus dos países aliados que son Wano y Arabasta, también uniendo a los monstruos marinos, Gyojin, Tontata, Minx, gigantes e incluso al gigante más poderoso Loki, que después de lo que le hizo Shamrock, no creo que le perdonen nada al gobierno, Emmet, Laboon y hasta a un Lunarian, los cuales se enfrentarán contra Im-sama, el cual posiblemente tenga el poder del dios de la tierra. Fíjense, tiene unas alitas similares así como dos cuernitos, el cual también cuenta con el Gorosei, que extrañamente en el mural podemos ver 6, cuando bien sabemos que solo hay 5.
Puede que uno sea Saturn muerto o quién sabe quién sea. Esta lucha que llevará al mundo a su fin es para obtener de vuelta la Mother Flame, ya que esta por fin es una fuente de energía limpia y por lo que sabemos inagotable, o sea que es el verdadero sol que llevará al mundo a un nuevo mañana, con posibilidades ilimitadas y seguramente después de esto los dioses por fin volverán a encontrarse. Este tercer mundo posiblemente sea la última repetición del ciclo, pero con Luffy, que es el sol que ríe y baila, como pieza clave para romperlo. Aunque esto empieza a indicar que Luffy siempre estuvo destinado a enfrentarse al dios de la tierra o a Im-sama, y no había libertad de elección en sus acciones. No me gustan los finales destinados, la verdad, pero bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa. Pero eso es todo lo que le puedo rascar al último panel del capítulo salido de One Piece, el cual ha sido la mayor revelación hasta ahora en la historia general del mundo. Si les gustó este video, no se olviden darle like, suscribirse y comentar cuál es su teoría. Que tengan un excelente día, tarde, noche o la hora que sea. Besito para que esta madre tenga un buen final. Bye.